0.656. Entonces pido graficar la curva, ¿correcto? Y relativamente no se ve nada. La naturaleza por la que no se ve relativamente es por el ancho de la ventana, porque si yo veo aquí y le pongo por defecto, el ancho de la ventana se ve entre -7 y 7, y -4 y 4. Entonces, como el valor de la curva es muy grande, yo les aconsejaba que marcamos el ancho de ventana y voy a colocar, por ejemplo, en el X negativo le ponemos -10, en el Y máximo, por ejemplo, le colocamos 50, en el Y mínimo le voy a colocar un -20, y en el Y máximo le voy a colocar acá, por ejemplo, un 800. Le pongo OK, he cambiado ya mi ancho de ventana, pero observen, ya apareció la curva. Pero relativamente, como la distancia es negativa, entonces lo que sale al gráfico de la izquierda no me interesa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues voy a regresar acá a mi función, ¿correcto? Avanzo y le voy a colocar con el keyword, vamos al mat3, le vamos a agregar, digamos, el tal que, y vamos a hacer que la variable se trabaje solamente en el intervalo cuando el X sea mayor que 0. Vuelvo a graficar la curva y ahora miren que ya el comportamiento solamente se ve hacia el lado, digamos, donde el D es positivo. Entonces, relativamente, esta gráfica, si yo la quiero ver en una manera mucho más amplia, lo que vamos a hacer, entonces, es colocar el cursor sobre la pantalla y le pongo resize y se va a ver la curva, ¿no? Aunque relativamente por la parte inferior no me interesa porque solamente va a ser positiva, regreso a las 4 flechas y en el Y mínimo le voy a colocar, por ejemplo, aquí -20 para que no se pierda el eje, y en el Y máximo incluso aquí le voy a cambiar ahora a 80 y le ponemos OK, y miren, ahora la gráfica tiene un mejor comportamiento, ¿no? Entonces, con lo cual, incluso yo tomo esta gráfica, le pongo clic derecho sobre la pantalla y va a aparecer este icono que dice capturar pantalla. Cuando yo tomo este icono capturar pantalla, por ejemplo, regreso o voy a un documento de Word y yo voy a pegar la figura. Entonces, ahora, relativamente, yo también podría optar por la opción de que esta gráfica que yo he determinado, ¿sí? Voy a compartirlos con ustedes. Detengo un rato el compartir la calculadora y voy a abrir la hoja. Entonces, en la página que yo tenía, le pongo clic derecho y le pongo pegar la página y acá tienen ustedes ya que la gráfica, ¿no? Entonces, dice, grafique la curva de productividad del SCOOP. Entonces, relativamente ya la grafiqué. Entonces, dice, exprese usando límites y calcule el rendimiento del SCOOP para una distancia de acarreo grande e interprete el resultado. Como les había mencionado, el problema me pide la gráfica y como me pide que calcule el rendimiento, entonces voy a regresar nuevamente al compartir, digamos, la calculadora, ¿sí? Regreso a la máquina y complementariamente a ello voy al icono de las 2 flechas, ¿correcto? Voy a colocar una tabla que inicia en 0, por ejemplo, termina en 50 y quiero que me calcule, por ejemplo, cada 5 valores, ¿no? Le pongo OK
Entonces ahora activo el libro, le pongo un clic sobre la tabla y le pongo un resign, y ahí tengo la tabla, digamos, que va siendo relativamente, y por ejemplo, cuando vale 0 me dice error, pero si observo la gráfica quiere decir que el valor es muy grande. Entonces, para verlo un poco mejor, regreso a las dos flechas y le voy a pedir que, por ejemplo, me calcule hasta 100, por ejemplo, pero quiero que me evalúe cada una unidad, ya no cada 5, sino, por ejemplo, cada una unidad. Entonces le ponemos OK y miren la tabla cómo me ha salido. Entonces, cuando vale 0 es error, cuando vale 1 es 646, cuando vale 5, 224. Entonces, si avanzo, cuando vale 100, vale 31. Entonces, el valor del rendimiento va a ir disminuyendo de tal manera que esta tabla que yo tengo la puedo ir construyendo y le puedo también, digamos, capturar pantalla, pegarlo, digamos, en un documento para poder guardar la imagen. Y eso también le pongo copiar y lo puedo, digamos, llevar nuevamente al documento Word. Activo la página y ahora la voy a pegar aquí. Entonces voy a desplazar y miren que ya incluso tengo la gráfica, tengo parte de la tabla, de tal manera que ustedes podrían incluso hacer el comportamiento, digamos, de la actividad. Entonces, en esta parte, volvemos a la calculadora, y como yo tengo esta función, voy al menú, voy a la gráfica, entonces voy a copiar esta función, yo le pongo edit copiar, ¿ya? Y voy a ir, por ejemplo, al menú, regreso al principal, y por ejemplo, voy a hacer lo siguiente, acción, comando, define, voy a colocar, le voy a llamar a la función f de x igual, ahí como la función la estoy, le pongo acá edit, pegar. Entonces, ahí tengo la función, le pongo ejecutar y cuando aparece la palabra done, significa que la función ha quedado grabada. Como la pregunta me dice que analice el comportamiento del límite, voy al mat 2, voy a colocar límite cuando x tiende a 0, digamos, de la función. Como la función está grabada, sombreo, arrastro y la voy a evaluar. ¿Cuánto me da el límite? Me da infinito. Análogamente, sombreo todo el límite y, por ejemplo, voy a hacer que el x tienda a ser un valor, por decir, muy grande, o sea, infinito, y voy a evaluar. Entonces, ejecuto. Y lo que tenemos aquí es que ahora, por ejemplo, me ha salido que el límite es infinito. O perdón, el límite es 0. Entonces nuevamente hago una captura de pantalla, ¿sí? Y voy a regresar
a la página. Voy a dejar un rato el compartir. Regreso a la página y aquí ya, para que se vea esto un poco mejor, lo voy a achicar esto. Y voy a pegar también lo que he obtenido de allí. Entonces, esto lo pueden adjuntar, digamos, en su presentación de su actividad, de tal manera que les permita tener, digamos, el trabajo que ustedes han realizado, digamos, con el documento. Entonces, con lo cual, ahora ya podríamos dar la información posible. Por ejemplo, acá, Hans me dice, profesor, la tabulación, ¿hasta qué número lo ponemos? Si tú deseas toda la data que tú puedas obtener, por ejemplo, acá he trabajado de 0 a 17, porque eso es lo que me permite ver la pantalla. Entonces aquí bajas el desplazas y podrías mostrar incluso una tabla mucho mayor. Entonces, en esta parte, ¿sí? Entonces, ya yo puedo dar las respuestas posibles. Entonces me dice, grafique la tabla de productividad del SCOOP. Ya tengo la gráfica. Ahora dice, exprese usando límites, lo tengo aquí, y calcule el rendimiento del SCOOP para una distancia de acarreo grande, e interprete el resultado. Entonces, en la argumentación, ya en la cuestión de texto, ustedes tendrían que decir, ¿no? Para la función, ¿no? En la curva de productividad, donde evaluamos el rendimiento versus la distancia, ¿no? Tenemos que cuando la distancia es casi cero, el rendimiento es muy grande. Es por el valor del infinito. Mientras que cuando la distancia tiende a ser muy grande, el rendimiento tiende a ser ¿qué? A cero. Entonces, eso sería lo que ustedes deben realizar para la argumentación, ¿no? Entonces, y ahí complementariamente, ¿no? Con la tabla adjunta encontramos que, por ejemplo, si la distancia de acarreo es 1 metro, el rendimiento sería 646,57. Y cuando es 6 metros, es aproximadamente 200. Y si la distancia de acarreo sigue aumentando grandemente, entonces ahora necesito, para complementar mi argumento, volver, digamos, a mi ClassPad y poder encontrar de que, por ejemplo, cuando yo tengo aquí, relativamente, ¿no? Cuando yo tengo los límites, ¿correcto? Voy a mi tabla, o voy al menú, voy nuevamente a mi gráficas y tablas, y vuelvo a obtener mi tabla. Entonces, bajo ahora, miren, desplazo la barra que tengo al costado y puedo mostrar lo que tengo casi al inicio y lo voy a llevar hasta casi al final de lo que yo he tabulado.
Entonces, nuevamente, acá sería apropiado que ustedes hagan otra captura de pantalla y lo peguen también, digamos, en el material de trabajo que ustedes puedan tener, y poder complementar y volver, digamos, y aquí incluso poderle agregar, ya, lo voy a colocar aquí nada más como referencia, y aquí le agregan, por decir, la otra parte de la tabla que ustedes tienen. Entonces aquí, para facilitar y para que ustedes puedan observar el trabajo, poder tener acá la relación de la otra parte de la tabla, ¿no? Entonces, la herramienta les permite, a ver, incluso acá voy a ver. Les voy a mover esto para que puedan pues como este es el límite que se ha calculado, lo voy a colocar acá en la parte inferior de esta tabla, la voy a agregar aquí. Y la pueden agregar de esta manera, ¿no? Incluso, por ejemplo, yo podría hacer, bajo acá esto, y voy a mostrar aquí las tablas que ustedes han obtenido, y para que se pueda ver algo mejor, pues tomo acá la gráfica, y acá incluso yo la gráfica para que se pueda ver algo, como esto es lo más importante, hago esta ampliación, ¿no? Y en la cual, por ejemplo, acá ustedes están observando una mejor forma de poder realizar, digamos nosotros, el trabajo de la tabla. Entonces, esa es la manera relativamente como nosotros, por ejemplo, vamos a tratar de tener, digamos, una mejor información para el problema, y en la cual entonces me permite tener un mejor detalle de la función. Por ejemplo, acá Ariana me dice, profe, colocó la misma función en mi ClassPad, pero no bota ningún gráfico, ¿qué hago? Es lo que te digo, Ariana. Voy a regresar, ¿ya? Ya, pero hagan una captura de pantalla de ello para que les permita un poco ver básicamente el trabajo que nosotros estamos realizando, digamos aquí del documento. A ver. Ya. A ver, el problema que ha pasado Ariana es lo siguiente. Voy a regresar a hacer la actividad y me vas a seguir en el proceso de la calculadora. Observa, voy a regresar al modo gráfico
Pero voy a entrar aquí, mire, este icono de las 4 flechas y lo voy a colocar por defecto. Si lo coloco por defecto, te das cuenta que no hay gráfica. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo tengo la función, pero como la función tiene un intervalo muy grande, entonces hay que marcar. Ojo que acá, mira, tu gráfica, yo la que veo es de entre menos 7 a 7 y entre menos 10 y 10. Como ella no me permite ver la gráfica, entonces voy a colocar las 4 flechas. En el mínimo le voy a colocar del X menos 10. En el máximo le voy a colocar, por ejemplo, 80. En el Y mínimo le voy a colocar menos 20. Y en el Y máximo, le voy a poner 750, por ejemplo. 800 o 1000. Y le pones OK. Y ahora ya apareció la gráfica. A ver, inténtalo hacer, Ariana. ¿Me confirmas, por favor? ¿Alguien más tiene problema con la construcción de la gráfica? Sí, profe, ya me salió. Ya te salió. Ya, eso es lo importante. Gracias. Ya, muy bien. Sí. Ya. ¿Alguna otra consulta que tengas, Ariana? Por lo que he revisado todavía no. Ya, pero fundamentalmente ese es el trabajo que nosotros hacemos con la calculadora. Ahora, incluso, si ustedes esto lo van a hacer, ¿sí? Profesor, una pregunta. Las imágenes tenemos que llevar la impresa, o sea, en el mismo folder que le vamos a entregar, o lo tenemos que hacer a mano. No, toda gráfica ya ustedes lo hacen con un graficador tal como el que estoy trabajando. ¿Has visto cómo lo he capturado la pantalla y lo he pegado? Eso es lo que yo quiero. Así lo llevamos. Claro, quiero verles ya como un trabajo de ingeniería, no quiero trabajo de un alumno de administración. Quiero un trabajo decente. ¿Ya? Ya. Ya. Muy bien. Gracias. Ya. Gracias, Ariana. Alexia me dice, profe, ¿puede mostrar cómo hizo el define? Ya. Por ejemplo, vuelvo acá. A ver. Voy al menú y voy a ir al principal. ¿Ya? Vamos a suponer que tengo otra función y un poco para enseñarles cómo se hace la derivada. Usted hace aquí acción, comando, define. Alexia me está siguiendo, ¿sí? Acción, comando, define. Y luego voy al keyboard y coloco el más 3 y por ejemplo ahora elijo la función G. G de X. Y por ejemplo, nosotros en clase hicimos una función que calculamos su derivada, que era una fracción, que arriba creo era 4 menos X, sobre X. Entonces salgo de la barra, ¿sí? Y le pongo ejecutar y aparece la palabra done. Esa es la manera como se hace la acción comando define. Ahora, por ejemplo, miren, voy al mat2 y acá aparecen estos iconos. Este comando que tengo aquí en el mat2 se lee derivada respecto a X de la función que tengo aquí. Por ejemplo, como la función está grabada, arrastro, pego y voy a calcular la derivada de la función G. Le ejecuto y la derivada que me va a quedar menos 4 sobre X cuadrado. Pero si yo quería calcular, por decir, la derivada en 2, entonces quiere decir que yo tendría que reemplazar cuando el X vale 2. Entonces, arrastro este cálculo, lo pongo aquí y en lugar del 2, del X, reemplazo, por ejemplo, el valor de 2. Y si yo lo ejecuto, ¿cuánto me quedó? Menos 1. Y recuerden que cuando hicimos todo el límite, todo el cálculo correspondiente, esa es la manera como se hace la derivada. Por ejemplo, para entender un poco de algunas funciones,
A ver, Juan me dice, profe, entonces tal como tomó las capturas de pantalla de la gráfica, los límites y la tabulación, todo eso debe estar impreso en el trabajo. Sí, porque simplemente ustedes hacen edit, copiar y lo pegan en una hoja de Word y luego lo imprimen, ¿no? Entonces todo lo que es gráficas lo ponen como imágenes. Acá, por ejemplo, yo quiero calcular la derivada respecto a X, por ejemplo, de X. ¿Cuánto me va a dar? 1. Voy a calcular lo mismo, derivada respecto a X, por ejemplo, de X elevado a la cuarta. ¿Cuánto me va a dar eso? 4X cubo. Ah, profesor, y si yo calculara la derivada, por ejemplo, de X a la séptima, ¿qué me va a dar? 7X sexta. ¿Qué están observando? Por ejemplo, acá como característica. Miren, lo que yo estoy observando, que cuando derivé X vale 1. Cuando derivo X cuarta, queda 4X cubo. O sea, es como si el exponente baja a multiplicar y queda 4X cubo. Si derivo X a la séptima, me queda 7X sexta. Si yo sigo esa secuencia, ¿qué espero como resultado? Si yo derivo X a la novena, ¿alguien me podría decir qué espero como resultado? Si la derivada de X cuarta es 4X cubo, de X séptima es 7X sexta, ¿cuánto sería la derivada de X a la 9? 9X a la 8. 9, a ver, vamos a ver si es cierto lo que nos dice. 9X a la 8. Ah, muy bien, entonces significa que cuando yo voy a ir evaluando la derivada de X a la 20, ¿qué me daría Diana? Me daría 9X. 7X a la 19. Correcto, esa es la manera, ¿no? Y acá entonces yo puedo ir descubriendo todas las derivadas que yo quiera conocer. Por ejemplo, para avanzar un poco, derivada respecto a X de la función e elevado a la X. ¿Cuánto me va a dar esa derivada? Y a la X. Voy a calcular derivada respecto a X de la función, por ejemplo, quiero la función logaritmo natural de X. Si yo derivo, ¿cuánto vale? 1 sobre X. Esto me va a facilitar ir reconociendo todas las derivadas que yo quiera calcular. Y aquí, derivada respecto a X, y ahora voy a colocar aquí la función seno. Si tengo seno de X, ¿cuánto me va a dar la derivada? Coseno. Y si yo quisiera calcular la derivada con respecto a X de la función coseno, de la función coseno de X, ¿qué me daría? Vale menos seno. Y la derivada respecto a X de la función tangente, ¿no? De nuevo cometí el error de redacción, pues aquí colocamos derivada de la tangente de X, cierro paréntesis, ¿cuánto vale la derivada? La derivada vale tangente cuadrado de X más 1, pero aquí hay que tener cuidado, derivada de la tangente me dice tangente cuadrado de X más 1, pero 1 más tangente cuadrado por identidades trigonométricas sabemos que es secante cuadrado. Por lo tanto, derivada de la tangente, secante cuadrado. Entonces ya he ido formando toda una familia de derivadas. Todas esas derivadas se podrían hacer por definición, pero más adelante, entonces en la sesión 3.2, vamos a ver que las derivadas se pueden evaluar también
digamos, mediante reglas, se dice. Entonces, cuando yo tengo un trabajo de esa forma, yo voy a poder calcular, digamos, la derivada mediante, ¿sí?, las derivadas. ¿Quedó claro cómo se hace el trabajo ahí de esa expresión? ¿Sí? Gustavo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Podrías activar tu micrófono, por favor? Ya. Muy bien, ¿alguna pregunta? Gustavo, ¿tienes preguntas? ¿Podrías activar tu micrófono, por favor? O Carlos Cañay, ¿tienes el micrófono activado? ¿Puedes hacer alguna consulta, por favor? A ver, acá me dice Joana, me dice, profesor, disculpen, la tarea en la pregunta 1, cuando menciona que el ciclo de trabajo toma un tiempo prolongado, ya, no entiendo ahí la pregunta, la puedes complementar. Si activas tu micrófono, Joana, sería mejor. ¿A qué se refiere exactamente? A ver, déjame ver el documento, ¿ya? Ya, voy a cambiar de página un poco para ver aquí. A ver, la pregunta 1 que ustedes tienen ahí para la actividad, ¿correcto? Dice, se tiene un scoop de capacidad de 3 yardas en un terreno de condiciones desfavorables y elabore una tabla para determinar el rendimiento del scoop cuando el ciclo de trabajo toma un tiempo prolongado, que puede concluir. Acá digamos, lo que ustedes van a realizar fundamentalmente es lo siguiente. Se entiende que el R que yo voy a calcular es Q, pero Q me dice que normalmente en la fórmula el Q trabaja en metros cúbicos, entonces en lugar de Q tú reemplazas 2,3. La vas a multiplicar por el F. Pero en clase hemos visto que el valor de F valía ¿cuánto? 60%.
por L. L es la eficiencia, ¿no? Pero como estás en condiciones desfavorables, según la tabla, ¿cuánto debe tomar el valor, digamos, del E? En la eficiencia, Joana me confirma, de 0,67. ¿Sí? El delta, acá me lo están indicando que el delta que yo debo usar, ¿cuánto valdría? Valdría 3 por 60, ¿sí? Y todo eso sobre el C. Como yo quiero ver que el tiempo, cuando el ciclo de trabajo toma un valor prolongado, entonces lo voy a colocar como si fuera una variable tal como es. Entonces, tu función R te debe quedar. A ver, Joana, multiplica 2,3 por 0,60 por 0,67 por 3 por 60. ¿Cuánto nos daría como resultado? ¿Me puedes ayudar, por favor? ¿Alguien en la sala? Te da ya. Me dice, María Alejandra me dice que vale 166,428 sobre X. Dice, cuando el ciclo de trabajo toma un valor de tiempo prolongado. Entonces, este valor se convierte en mi relación. Entonces, regreso ahora. Este R, en la classpath la vamos a colocar como si fuera la función Y. Entonces, Y es 166,428 sobre X. Entonces, voy a ir a compartir de nuevo la calculadora con ustedes, ¿ya? Y para yo formar la tabla, voy a ir al menú, voy a ir al modo gráficas y tablas, ¿ya? Levanto el check de la función para trabajar en la función 2. Entonces usted dice, ahí en la función, acabamos de ver que voy a tener una fracción donde el numerador vale 166.428 sobre, ¿qué valor? Sobre el X. Entonces, y acá voy a colocar como una restricción, ya, con el mat3, acá hay una barrita que se lee tal, que ya quiero que el X sea mayor igual a 0. Entonces le voy a marcar el check, le pongo graficar, ¿sí? Relativamente, le hago clic sobre la gráfica y esa es mi gráfica que yo tengo. El problema no me pide gráfica, pero yo puedo agregar esta gráfica en mi análisis. Como me pide que yo haga una tabulación, voy al icono de las dos flechas y voy a colocar en 0, ¿sí? Voy a terminar en 100, ¿no? Y le voy a colocar OK, y quiero que me calcule minuto a minuto. Entonces no se ve, marcó el libro, y ahora aparece, le pongo acá resign, y aquí mismo. Por ejemplo, cuando el tiempo es 0, sale error, pero por la gráfica yo puedo decir que cuando la distancia, o cuando el tiempo es 0, ese valor sería infinito, ¿no? Entonces, pero el rendimiento, luego tengo 166, 51, 23, cuando vale 15 es 11. Sigo bajando, ¿sí? Cuando vale 20, 8. Cuando vale 35, 4. Cuando vale 40 es 4,16. Sigo bajando la barra, cuando es 60 es 2.
Cuando vale 70, es 2,71. Cuando vale 97, vale 1,71. Cuando vale 100, vale 1,66. Entonces, ¿qué es lo que estoy observando en mi tabulación? Cuando la pregunta me dice, ¿qué puedo concluir? Entonces te dice, mediante la tabla observamos que cuando el tiempo es muy grande, el rendimiento disminuye grandemente, lo que significa que si el tiempo aumenta hasta comportarse como un valor muy grande, el valor va a ir tendiendo hacia qué? Hacia cero. ¿Cómo me valido eso? Nuevamente regreso a mi gráfica, ¿sí? La veo en su comportamiento y eso es lo que me muestra. Mira. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que se refiere a la pregunta de la tarea, cómo la deben trabajar. No sé si queda claro en esa parte de su consulta, Joana. ¿Sí? Esa es la manera como entonces ustedes pueden trabajar, ¿correcto? Y validar ahí el comportamiento, digamos, para su función. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Pueden... Ya, profe. Bien, sí, sí, Javier, dime, o quién es... Sí. Una pregunta. Sí, Javier. Javier, la presentación de la tarea y de la actividad colaborativa es Sí. A mano, ¿verdad? Claro, la redacción, los informes son a mano. Los que son con ayuda de asistentes son las gráficas, las tablas. Eso sí lo quisiera ver yo, digamos, en una información que sea, digamos, factible de lo que están trabajando, digamos, ustedes, ¿no? Y puedo graficar a mano, o sea, guiándome de las clases, ¿puedo hacer la gráfica a mano? No. Ya. ¿Tú no tienes ClassPad, Javier? No. Ya. Y tú vas al centro de información, solicitas una máquina y todas las máquinas tienen instalada la ClassPad. Entonces, tú haces tu trabajo de tablas, de gráficas, lo guardas en un documento Word, ¿correcto? Lo llevas a tu casa y en tu computadora Ahora, si el espacio que te da no te facilita, en una hoja adicional a la tarea le agregas una hoja más y ahí pegas la gráfica, lo imprimes y la adjuntas a tu tarea. Pero ya lo que se hace solo a mano, ¿qué es? La redacción. Yo quiero ver tu letra a la hora que hagas tu informe, lo que tú concluyes, lo que tú haces de tu análisis, los cálculos mismos, pero todo lo que es gráficas y tablas lo quiero, digamos, hechos con un asistente. Ya eso del gráfico a mano es para un trabajo muy básico. Ustedes ya son alumnos de ingeniería, tienen que irse perfilando en una cuestión de responsabilidad y tal como si ya fuera un informe, digamos. Lo que ustedes me van a entregar no es solamente una tarea, es un informe de un trabajo de ingeniería. ¿Me entendió, Javier? Sí, profe. Ya. Muy bien, ¿alguna otra consulta? ¿Entendieron cómo se hace la gráfica? Esa es la manera. Profe, yo tengo una consulta. Sí, Anthony, dime, te escucho. El documento, bueno, la gráfica se tiene que llevar, como usted dice, con la ayuda del asistente, pero, o sea, ¿cómo se hace para pasar del asistente a un documento? Ya. A ver, como yo te digo, voy a regresar, mira, a compartir la calculadora. ¿Está bien? Yo tengo aquí, confírmame, ¿se ve la gráfica?
Sí, sí se ve, profe. Sí. Ya, mira, tú vas a colocar, cuando tú estés ya en la computadora, con la calculadora que está habilitada, tú haces clic derecho sobre la pantalla de la calculadora. Hago clic derecho, ¿qué lees en la parte superior? ¿Puede leerlo, Anthony? Sí, profe, dice modo redimensional. Modo redimensional, modo horizontal, ventana LCD, pero más abajo hay un icono que dice que, ¿ves dónde está el cursor? Y, claro, ya, captura de pantalla. Ah, ya. Ya. Entonces capture pantalla, por ejemplo, salgo acá para que puedas verlo, y una vez que has hecho captura de pantalla, vas a tu documento de Word o a lo que tú quieras hacer, como en este caso, ya, y le voy a colocar, perdón, ya, a ver un ratito, estaba aquí en la máquina. Y mira, ahí le he pegado. ¿Se ve, Anthony, la gráfica? Sí, sí, sí. Ya, entonces ahora incluso, mira, tú tienes la ventaja, si quieres hacerlo, digamos, mira lo que tú ya puedes hacer con la imagen, ¿no? La puedo desplazar, le puedo colocar a la derecha, a la izquierda. Entonces, esto es lo que yo quiero que puedas hacer. Ahora, incluso, ¿correcto? Ahora, si no tienen la calculadora, van al centro de información, piden una máquina, si no está como icono directo, ponen en buscar aplicativos y ahí piden buscar la ClassPad, la sacan a pantalla y la operan y ahí la hacen. ¿Está bien? Ahora, si tienen la calculadora, tienen un cable que se conecta a la máquina, la calculadora a la computadora, y todo lo que hacen en la máquina se ve en la pantalla. Es como lo que yo estoy haciendo en este momento, ¿no? Entonces, ahora, vamos a suponer que ya no llegan a tener. Entonces, ustedes pueden colocar, por ejemplo, yo acá en mi máquina tengo instalada, por ejemplo, un graficador que lo pueden descargar ustedes de internet, ¿ya? Y lo voy a conectar a ver con ustedes. ¿Qué es este graficador? Ya. ¿Se ve ahí, Anthony, el graficador? Sí, profe, sí se ve. Ya. Por ejemplo, yo escribo acá, arriba está el nombre, se llama Grafmática. Entonces tú entras a Google, pones Gramática y va a aparecer el graficador, lo descargas a tu máquina y, por ejemplo, yo tengo acá Y, ¿no? Y igual, por ejemplo, a X, y usas el comando al 94 para colocar, por ejemplo, elevado, ¿no? O la misma función que, por ejemplo, yo estuve trabajando hace un momento. ¿Recuerdas cuál era la función, Anthony? Era, creo, 166.428, algo así. Todo eso dividido sobre X. Y yo le pido Enter. Relativamente, ¿qué pasa con la gráfica? Debería desde la gráfica. Como no se ve, voy a ir acá a ver, ya, este icono que aparece ver, le voy a colocar rango en la cuadrícula, y por la izquierda, por ejemplo, le voy a colocar -10, por la derecha voy a colocarle 50, por debajo le ponemos -10,
y por arriba, por ejemplo, le voy a poner 200. Le pongo aceptar y ahora apareció la gráfica por arte de magia. Y esa gráfica, ¿correcto?, es más bonita que la que tuvimos hace un momento. Anthony, ¿qué te pareció esa gráfica? Anthony, ¿me confirmas? Profesor, mejor. Profesor, ¿y a la hora de hacer las tablas, también se puede hacer ahí o no? No, este es un graficador, pero creo que te permite también tabular, pero no la he explorado. Sería cuestión de que la puedas explorar, pero la gráfica la podrías hacer con esto. La tabla, ¿sí?, la puedes hacer en Excel también. ¿Sabes usar Excel, Anthony? Sí. Ya, entonces tú puedes hacer una tabla con Excel. Entonces, pero ya es lo que yo quiero es que ustedes exploren su conocimiento a un problema. Un alumno de ingeniería debe resolverlo. O sea, hay una lógica y una filosofía que siempre les digo. El alumno de ingeniería no hace problemas, resuelve problemas. ¿Está claro, Anthony? Entonces, cuando usted tenga un problema, hay que resolverlo. Pero vio que, miren, qué bonito sale la gráfica. Y acá incluso, mira, yo puedo hacer otra gráfica conocida que yo tengo, por decir, x elevado, o sea, pongo comando al 94, acuérdate, para elevar la potencia, x elevado al cuadrado, y ya mira la gráfica sale con otro color. Y sobre ella, yo quisiera graficar, por decir, la función, vamos a considerar aquí logaritmo natural, le pones el n, abres paréntesis, le pones el x, cierras el paréntesis, y quiero graficar, le pongo enter, y la gráfica va saliendo en colores diferentes. Entonces, si tú tienes la clave 330, puedes usar este icono para poder, digamos, determinar. Y acá, si le ves en la pantalla, creo que acá dice, ahora, entonces, relativamente esa es la manera como tú puedes entonces ver y explorar de que relativamente o trabajas, digamos, con este graficador, ¿sí?, o determinas también, digamos, el trabajo con esta herramienta. ¿Alguna otra consulta que tengan? Ya voy a detener acá, a ver. Ya, y voy a regresar. Entonces, a ver. Por ejemplo, acá Kevin me dice, profesor, ¿puede hacer el ejercicio 3046 de la página 112? No, ojo, la asesoría virtual no es para que yo le resuelva problemas.
es para que usted me pregunte qué puede hacer en el problema. Kevin, ¿qué hace? O sea, él me da una lista de problemas, entonces, mejor entonces usted tome el examen, Kevin. El que tiene que estudiar es usted, no se trata. Ahora, dígame, profesor, he llegado en este problema a esta parte, ahora, ¿qué más puedo hacer? Profesor, puede hacer, y sigue con la 30, ¿y cuál es el problema 30? Yo no soy evangelista para saberme la Biblia de memoria. O sea, el steward yo no lo sé de memoria, dime cuál es el problema. Entonces, quiere que yo busque el libro, él quiere que yo busque la página y quiere que le resuelva el problema. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de ustedes? Por lo menos dime cuál es el problema. A ver, Kevin, ¿cuál es el problema 30? Ya, ¿qué puedo hacer? Disculpe, pero dame el problema, por favor. ¿Alguien tiene el problema que está mencionando? Oh, Kevin, ¿cuál es el problema 30? ¿Qué dice? ¿Qué pide? ¿Lo puedes escribir por el chat? Pero ¿cuál es el problema? Si yo tampoco no lo sé. Yo no sé de memoria el libro, ni sé cuál es el problema del que me estás hablando. ¿Cómo puedo compartir pantalla? Ya, muy bien. Te voy a dar, para que puedas mostrar tu máquina. ¿Ya? A ver, Kevin, voy a buscarte en la lista para darte el rol de que puedas controlar la pantalla. ¿Ya? Ya, y voy a salir de la imagen. Ya, muy bien. Ya puedes controlar la pantalla, Kevin, estás como moderador. Puedes escribir en la pizarra, ya tú también tienes opción a eso. A ver, ahí en todo caso escribe el problema. Se dan cuenta la importancia de tener un micrófono porque ahí es mucho más fluido, ¿no? Porque sí. No lo veo, no está en pantalla, no hay nada. Sí, yo veo un cuadro en blanco. A ver, no. Ah, ya, ahora sí ya sé. Ya, ahora sí, eso es lo que, ya. A ver, ¿cuál es tu consulta ahí? ¿Me dices, Kevin? ¿De cuál problema me dices? Dice, demuestre que el límite cuando x tiende al 0 por la derecha de la raíz de x por e elevado a la seno de pi sobre x vale 0. 30. ¿Qué me dice? Si 2x es menor o igual que el g de x y menor o igual a qué? Al x a la cuarta menos x cuadrado más 2. Evalúa el límite cuando x tiende a ¿dónde? A 1 del g de x. Ya. En ese problema hay una propiedad que debe estar en el libro digital que es conocida como el teorema del sándwich. ¿Qué me dice? Si tú tienes una función que está comprendida entre dos funciones conocidas, si el límite de la función conocida que está a la izquierda toma un valor y el límite de la función a la derecha toma un mismo valor,
entonces la función que esté en medio de ellas va a tomar ese límite. ¿Qué significa? Entonces, acá observa, a ver qué, voy a calcular cuánto vale el límite cuando x tiende a 1 de la función 2x, ¿correcto? Si tú le evalúas, yo reemplazo 2 por 1, ¿y cuánto me daría? 2. Ahora voy a evaluar, esa es de esta función. Voy a evaluar la de esta función. Dice, voy a calcular el límite cuando x tiende a 1 de la función x a la cuarta menos x al cuadrado más 2. Si tú lo evalúas, entonces voy a tener 1 a la cuarta menos 1 al cuadrado más 2. ¿Cuánto me daría eso, Kevin? 2. Entonces, como este límite me ha salido 2, y como este límite me ha salido 2, por lo tanto, el límite de la función g, cuando x tienda a 1, ¿cuánto debe ser? Debe ser 2. Esa es la manera, entonces, cómo, digamos, tú resuelves, digamos, dicho problema. ¿Aclaraste tu consulta, Kevin? Ya, ese era el otro problema que me indicabas, ¿cuál era? Ya que estás conectado. Ya, no está en la pantalla. A ver, muéstralo, por favor. Ya. Pues cambia de página, ya, para que puedas mostrar ahí tu problema. Ya, a ver, ya, parece que la señal está un poco remota, hay que esperar que aparezca. Ya, delante sí. Ya está llegando recién. Ya. Entonces, vamos a regular un poco el... Ya, ahora sí. Ya, en el problema 46 dice, si el límite cuando x tiende a 0 de la función f de x sobre x cuadrado es ¿qué? Es 5. ¿No? Encuentre los límites siguientes. Límite de la función cuando x tiende a 0 y límite cuando x tiende a 0 del f de x sobre x. Ya. A ver, en este problema, a ver, vamos a... Acá tengo el límite de un cociente. A ver, acá me dan el límite de un cociente. Me dice que vale 5. Y yo quiero calcular este límite. Vamos a ver, ahora...
A ver, déjame... ¿Qué página es ese de libro, Kevin, por favor? ...112. A ver, un ratito, ¿ya? A ver, quiero ver cuál es el contenido que se involucra ahí. Aquí. Quiero ver el contenido aquí del tema.
Sí, déjame, estoy viendo ahorita la parte, lo que pasa es que esos problemas no debería tomársele a ustedes, ¿ya? O sea, por ejemplo, el problema que planteó hace un momento Kevin, ¿ya? Acá un poco para que vean de que eh, acá a ver, voy a tomar una imagen. Ya, por ejemplo, hace un momento lo que yo le explicaba a Kevin el problema, que incluso creo que en los libros tampoco, en el libro digital no está, ustedes tienen que aplicar acá, por ejemplo, este teorema, lo que se conoce como el teorema de la comprensión, ¿no? Era lo que, por ejemplo, si una función estaba comprendida entre dos funciones, el teorema de la comprensión me dice, si la función f es menor o igual a una función de g y es menor igual a una función de h, cuando x es cercana, excepto posiblemente en a, entonces, si existe el límite de f y existe el límite de h y son iguales a un valor de l, entonces el límite de g, cuando x tiende a a, vale l. Ese contenido está en el libro digital, Kevin. Kevin, ¿me confirmas? Sí, esto no está, por eso no entiendo por qué les han puesto esos problemas. Son para aplicar algunos teoremas que hay ahora por los contenidos que hay en el curso, digamos, acá, por ejemplo, en el problema 46, si el límite cuando x tiende a 0 de un cociente vale 5, acá, por ejemplo, yo no podría, el límite de f cuando x tiende a 0 no lo conozco, pero el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado sería 0, pero el límite de un cociente yo no lo puedo separar porque el límite vale 0, ¿no? Entonces aquí hay que aplicar otros teoremas que veo que no es parte, digamos, del desarrollo. Para que esto sea más funcional, ese problema olvídenlo, porque algo de ese tipo no les van a evaluar. Yo les podría explicar, pero hay que aplicar otras propiedades que no están en el contenido que se está haciendo ahora en el curso. De todas maneras, ese detalle para el problema ya lo voy a observar en la reunión para que, digamos, eso se pueda discutir y poderlo ver. A ver, un ratito.
Ya, ese problema vamos a dejarlo ya para que no se compliquen. Dice, ¿a qué libro se refiere? Porque si es el del Stewart, sí está. Claro, está en el libro, me refiero al libro digital, o sea, lo que está en los materiales, digamos, del aula virtual. ¿Ya? Entonces, de todas maneras, este problema sería preferible que no lo toquemos porque algo de ese tipo básicamente no se va a evaluar. ¿Ya? De todas maneras, jóvenes, espero que haya sido de ayuda lo que hemos revisado. Entonces, de todas maneras, para aquellos alumnos que no hayan podido participar, Grabación voy a detenida. tratar de subir la grabación para que puedan, digamos, posteriormente ver los materiales, ¿ya? Y para los alumnos que tienen clase el día jueves, recuerden que el jueves es feriado, ¿ya? Y se ha programado una clase para el día de mañana, una de 7 a 9 y la otra de 3 a 5 de la tarde. Entonces, espero que los que son de esos días, ya, la grabación, hay una carpeta que se llama grabación de videoconferencia de las tutorías, ya, y voy a tratar de subirlas el día de mañana porque se suben después de 24 horas. De todas maneras, jóvenes, gracias por su participación y buenas noches. Y hasta aquí llegamos la sesión virtual. Ya pueden retirarse y gracias por